Saludos para todos los que en este momento puedan ver y escuchar este tiempo. Mi nombre es John Freddy Sea y quisiera que reflexionáramos acerca de algo que he estado escuchando a través de las redes sociales con el teólogo, el doctor Salvador de Lutri, y con Agustín Laje, uno de los pensadores y también estudiosos de esta nueva generación. Y ellos hablan de un tema que me llamó mucho la atención y es la generación idiota, le dice Agustín Laje, y Salvador de Lutri, el teólogo, habla de la idiotización de la cultura. Y todo esto me puso a reflexionar por qué están denominando, digámoslo así, a la generación actual, una generación o una cultura idiotizada. Y en el español actual, la palabra idiota tiene que ver con la persona que no está conectada con la realidad, con aquella persona corta de entendimiento, carente de inteligencia, o sea, lo que se conoce popularmente como tonto, pero este término deriva de una raíz griega, idios, que hace referencia a lo privado y a lo propio. En el sentido griego, un idiota era alguien que solo se preocupaba por lo personal. No le interesaba nada de lo que estaba a su alrededor. Es decir, le importaba solo lo suyo y se preocupaba de lo que le competía a su propio beneficio. Es lo que suele ser una persona egoísta. Entonces, un idiota al estilo griego es lo que se denomina la persona que no le interesan los bienes comunes sociales. Para el idiota, la política es un interés de algunos. Él no tiene que ver con eso. Los idiotas al estilo griego no entienden de solidaridad ni de los intereses de los derechos humanos. Inclusive hay idiotas que están en la actividad política. Son aquellos que anteponen sus intereses particulares por delante del servicio público. Y esto es muy lamentable. No les sirven al pueblo, se sirven del pueblo y están haciendo todo un manejo de leyes para beneficios personales de este tipo de sistemas. Y la idiotización de una cultura, dice, es cuando no podemos valorar lo que está pasando a nuestro alrededor. La sociedad idiotizada no evalúa el presente en proyección al futuro, sino que se dejan guiar por todo lo que digan, lo que hablen otros, y los mueven y los compran y no evalúan que lo que están haciendo ahora en una sociedad carente de principios y valores va a afectar el futuro. No analizan, no piensan, y también ese tipo de personas no quieren compromisos firmes y no quieren mirar atrás lo que sucedió en el pasado, lo que sucede en otros lugares, porque hay personas que ven que hay ciertos sistemas de gobiernos que son un fracaso en otras naciones y lo están apoyando y están dando el todo por esto, sabiendo que eso ha generado a través de la historia fracaso, destrucción, pobreza, miseria y caos. Entonces me pongo a meditar, realmente esta es una generación que quizás no podemos generalizar, pero en su gran mayoría está idiotizada.
El pasado no nos dirá lo que debemos hacer, pero sí nos va a decir lo que podemos evitar. Así es que esto es lo que nos pasa actualmente. Y estas manifestaciones están presentes en toda nuestra sociedad latinoamericana por despreciar el pasado y su historia. Hoy en día se están apoyando sistemas de una manera deliberada, sin haber estudiado el pasado, cómo esos sistemas han destruido naciones, cómo esos sistemas han destruido economías, pero la generación actual lo hace porque es lo que les han vendido y lamentablemente les han lavado el cerebro. Ahora, es importante recordar el pasado, recordar la historia, lo que sucedió en otros tiempos, claro que sí, pero como la generación de hoy, quizá no en su mayoría, no le gusta la historia, no conoce la historia y además se la están cambiando y están quitando los valores y principios que a través de la historia han permitido que Occidente crezca. Entonces ellos se están, digamos así, amoldando a lo más fácil, y el joven de por sí lamentablemente no tiene dominio propio y muy pocos la capacidad de reflexión. Aún la Biblia, la palabra de Dios, en Deuteronomio 32:7 dice: acuérdate de los días pasados, considera los años de las generaciones y, en otras palabras, de generación en generación, y pregunta a tu padre que él te declarará, y a tus viejos que ellos te dirán. La palabra recuerda en el hebreo es un término que es sacar, y esta palabra significa recordar, traer a la memoria. En Éxodo 13:3, considerar, pensar a la luz del futuro y recordar. Y yo creo que estamos en un tiempo donde no se está reflexionando lo que ha acontecido a lo largo de la historia con este tipo de sistemas que se están moviendo hoy en Latinoamérica y el daño tan terrible que esto va a traer a las naciones. Para continuar aquí en el texto, dice en el texto hebreo que la palabra sacar aparece 15 veces en el libro de Deuteronomio. Quiere decir que es importante recordar la historia y recordar el pasado. Los seres humanos tenemos la tendencia de olvidar aún los asuntos más cruciales después que ha pasado un tiempo. Al cambiar las generaciones, por más importante que los hechos se hayan presentado, el ser humano tiende a olvidar esos hechos que han sucedido. Y es muy importante porque Dios instó a los israelitas a recordar sus detestables años de esclavitud en Egipto, en Éxodo 13, 3 al 14 y 22. Entonces, ¿por qué Dios motivaba al pueblo de Israel a recordar lo que pasó en Egipto? Porque las naciones que olvidan fácilmente sus tiempos de sufrimiento están condenados a experimentar un mayor sufrimiento en el futuro. Dios estableció varios días conmemorativos inclusive, de manera que los días antiguos, pasados, históricos, fueran recordados en las generaciones venideras. Y podemos decir entonces que nuestra sociedad es una sociedad idiotizada porque corta la raíz del pasado. ¿Cómo es posible que apoyemos personas que se mueven en los sistemas de gobierno con un pasado y una historia de muerte, de caos, de secuestro, de robo, de corrupción, de daño a la nación, y que salga una cantidad de personas y aún llamados cristianos a apoyar sistemas de personas que no creen en Dios, sistemas de personas que persiguieron al pueblo de Dios? Y en realidad uno dice, esta gente está idiotizada,
viendo a lo largo de la historia toda la cantidad de desastre que han dejado estos sistemas y sobre todo en Latinoamérica, porque hay ciertos sistemas que en otras naciones no funcionan así, sino mejores, pero es que la mentalidad latinoamericana de muchos sistemas de gobierno son de corrupción, de robo, de daño, de servirse del pueblo y no servirle al pueblo. Y cómo una persona con un historial de esos, ¿cómo es que llegan a apoyarle? ¿Cómo está la moral de la gente que está apoyando a personas con un historial de muerte, de desastre, de locura? ¿Cómo están? Ahora bien, hay que tener en cuenta que Dios estableció varios días conmemorativos para recordar los años pasados. Pascal decía, toda la sucesión de los hombres, oiga, toda la sucesión de los hombres de toda la historia se tendría que considerar como un solo hombre que subsiste y aprende continuamente. Debemos aprender de la historia, debemos aprender de las vivencias de otras naciones. Y es verdad que hay sistemas que no son mejores, pero hay unos que son mejores que otros. Es decir, que debemos seguir sumando conocimiento, que fue una de las características del mundo occidental y de las recomendaciones de Dios al pueblo de Israel. Lamentablemente, este sistema actual necesita gente que piense para que acepte, gente que sea pensante, para que se dé cuenta dónde está parada. Y uno dice, tiene que ser demasiado tonto e irracional para aceptar estos sistemas que apoyan una cantidad de ideologías destructivas. Es tan terrible esto que ya el hombre no se define por lo que su código genético le manifiesta, sino por lo que él percibe de sí mismo. Y nos están creando una cantidad de leyes para fortalecer todas aquellas prácticas perversas, pedofilia, la llamada cambio, bueno, de sexo, los grupos LGTB se imponen para que todo el mundo los acepte, pero ellos no aceptan a los demás. Y entonces estamos cayendo en una crisis de valores impresionantes. Lamentablemente este sistema actual necesita gente que no piense para que acepte las cosas más tontas e irracionales. Es nuestra sociedad, la sociedad nuestra que se mueve en la estupidez institucionalizada. Es una sociedad que desconoce la profundidad, los procesos sociales. Vivimos en una sociedad que festeja su decadencia moral, su decadencia política, familiar, decadencia institucional. Vivimos en una sociedad que ha diversificado al hombre en sus variantes sexuales, creada por su propia decadencia. Entonces hoy se habla de transgénero, cisgénero, andróginos, multigénero, desconformes con el género, el tercer género, personas de dos espíritus, transraza, familia multirraza, y todo esto es parte de una cultura idiotizada contemporánea. Porque si uno le pone razón y lógica a las cosas, esto no tiene cabida. La Biblia dice, ay de los que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. ¿Cómo es que están hormonizando niños para que mantengan su inclinación? Porque dicen que nacen con una inclinación porque son cuerpos en mujeres de hombres y hombres en cuerpos de mujeres. Y entonces los hormonizan. Y hoy escuchaba a un travesti y que se hizo una operación para ser supuestamente mujer, y dice que esa hormonización le está dejando daños a su cuerpo terribles, y que después de todo eso que le hacen, ellos buscan suicidarse, y que esto lo están viendo no como una patología, sino como algo muy normal. Entonces,
¿Está o no está la sociedad idiotizada? En la cultura idiotizada se puede vivir como anónimo, se puede tener varias identidades, casi no acontecen o se mueven en un mundo real, sino de percepciones. Y por eso es que Jehová Dios en Deuteronomio 32:7 les da mandatos: acuérdate de los tiempos antiguos y considera los años de muchas generaciones y los tiempos pasados. Pregúntale a los ancianos, pregúntale a tus padres y ellos te responderán. O sea, hay principios y valores, cosas que se vivieron en el pasado que no debemos dejar. Debemos seguir fortaleciendo la familia, debemos seguir fortaleciendo los principios, los valores, lo que le da identidad al ser humano, y lo que antes se llamaban trastornos de personalidad, hoy en día se le ve como algo normal. ¿Por qué? Porque muchos sistemas políticos quieren el apoyo para tomar el poder, y entonces están siendo también pagados y avalados por la ONU, avalados por organizaciones internacionales que definitivamente me parece que están más que idiotizadas, están descerebradas. Así es que dice: considera los años de muchas generaciones, considera los tiempos antiguos. Los años de todas las generaciones son similares en que ambos se refieren al pasado, pero el término años de todas las generaciones se refiere a un punto más definido y específico de la historia. Averigüemos qué pasó en la historia, así como Dios le dijo al pueblo de Israel, con ciertos sistemas. ¿Cuánta crisis hay? No vayamos muy lejos. Averigüemos allá en los países cercanos que tenemos, hermanos, cómo están viviendo bajo estos sistemas de corrupción. Todos son corruptos, pero es que hay unos que definitivamente traen la miseria y la desgracia a las naciones. Hay un otro mandato que dice Moisés, y fue: pregunta a tu padre y él te lo hará saber, a tus ancianos y ellos te lo dirán. Pregúntale a los patriarcas, a los ancianos que eran líderes de Israel. Éxodo 13:3-16-18. Así que los padres y los ancianos son los líderes de todo el pueblo y de la familia. ¿Quiénes hoy quieren subirse a gobernar un país, una alcaldía, una gobernación? Gente joven, sin experiencia, movidos por unos sistemas de gobierno de ideologías destructivas, llenos de corrupción, que les lavaron el cerebro y se metieron allí y están convencidos que es lo mejor. No procuremos seguir, no apoyemos más esos sistemas, por favor. Colombia necesita hombres encráticos, hombres con una mentalidad diferente para que gobierne. Y tenemos que orar fuertemente, porque esta gente apoya todo lo que es perverso, lo que es malo, y ubica gente en lugares que no saben definir lo que tienen que hacer. Entonces, ¿cuáles son los asesores hoy en día? ¿Quiénes son los asesores de este tipo de sistemas perversos, idiotizados? Otros que están destruyendo naciones, otros que están acabando con países completos. Mientras hay ciertas cosas en la vida que se pueden aprender relativamente rápido, otras pueden ser aprendidas solamente a través de la experiencia lograda en un largo periodo de tiempo. Así pues, los patriarcas fieles deberían poder aprender numerosas verdades espirituales durante sus largas vidas. Debemos preguntarle a la gente que realmente tiene años, gente que ha vivido con integridad, gente que ha vivido y ha dado ejemplo, gente que ha sacado la nación adelante. No debemos quedarnos con esas ideologías que se vienen arrastrando desde hace años, pobremente destruyendo naciones. Para los patriarcas, para ellos la palabra de Dios no fue simple conocimiento, era sabiduría viviente profundamente en sus vidas. Levítico 19:32. Estas personas respetaban a los ancianos, y hoy en día los ancianos están siendo excluidos.
Ellos tienen cosas que enseñarnos del pasado. Ellos saben qué principios, qué valores funcionaban y daban identidad en el pasado, tanto a través de la parte bíblica como del contexto social que nos rodea. La Biblia le da tanta importancia a la gente de experiencia, que dice en Levítico 19:32, delante de las canas te pondrás en pie, honrarás al anciano y a tu Dios honrarás, yo soy el Señor. Algunos dicen, no, es que los ancianos son muy esto, muy aquello. No, ellos tienen muchas cosas que enseñarnos. Ojalá y muchos gobiernos tuvieran asesores que realmente valgan la pena y puedan dejarse guiar por personas que tengan la sabiduría necesaria para gobernar. Dios otorgó el liderazgo espiritual a patriarcas y ellos vivieron vidas justas durante sus largos años y encargó al pueblo que fueran y les consultaran a ellos. ¿Qué tipo de vida están teniendo las personas que están liderando Latinoamérica? Muchos de esos gobernantes que ellos hacen y deshacen y no hay ley para ellos, pero para los demás que cometen un error le aplican toda la ley. Y sin duda alguna esto se ve en diferentes sistemas de gobierno, pero hay unos que son pasados de corruptos, de malos. Y fíjense ustedes, aquí nos dice que debe haber un liderazgo que ha aprendido durante los años, que vivieron de una forma recta, íntegra. Y así como una nación debe consultar a las personas mayores de la sociedad en tiempos de crisis, Dios ordenó a su pueblo que buscara el consejo de los patriarcas y ancianos sin dudar. Si su fe vacilaba mientras llegaba un nuevo sistema social, y sobre todo cuando ellos iban a entrar a Canaán, a un nuevo lugar, ellos debían de ir a los ancianos y a los que tenían conocimiento para que les dijeran cómo debían vivir. Hoy en día es un libertinaje, es una amoralidad. Y muchos de nuestros jóvenes están mal. Están en las universidades aprendiendo a destruir, a dañar, a pervertirse, a sacar una profesión por plata, no por bienestar. No tienen esa vocación, sino un interés destructivo, lamentablemente, aunque no son todos. Otro mandato dado por Moisés, pregunta, y esta palabra en hebreo significa inquirir o hacer una solicitud o suplir, y tiene la connotación de una queja desesperada. Averigüen desesperadamente lo que pasó, lo que sucedió en el pasado en otras naciones, cómo los gobernaron, cómo vivieron, cómo sufrieron, cómo padecieron. Averigüe cómo viven las naciones que están a su alrededor. Averigüe cómo están nuestros países, hermanos, viviendo bajo estos sistemas destructivos. Escuche bien. Y esta palabra sugiere que los israelitas debían de ir proactivamente tras sus antepasados para hacer preguntas e implorar por respuestas, tal como un mendigo hambriento clama por comida. Y Dios le ordenó al pueblo con interés: pregunten por las grandes obras que Él realizó en el pasado con ellos. Y yo creo que si Dios ha librado naciones, puede librar a Colombia también de esta perversión y de estos sistemas perversos y malos. En el pasado los israelitas y sus reyes iban a Dios y a sus profetas para ayudar cuando enfrentaban situaciones difíciles. Primera de Reyes 22:7, Segunda de Reyes 13:11. Y nosotros como Iglesia de Cristo debemos de clamar y pedirle a Dios y orar por el sistema de gobierno de turno para que Dios dé sabiduría. Pero si no quieren recibir de Dios, pues que Dios los deponga en el nombre de Jesús, porque Colombia necesita es crecer en lo económico, en la industria, en la educación, pero sin esas manos corruptas y perversas, y en todo, en salud. Y por último dice el texto: pregunta a tu padre y él te declarará. Deuteronomio 32:7. Dios prometió a los israelitas que sus padres y ancianos contestarían sus preguntas. Los padres les darían respuesta y los ancianos les hablarían más
descriptivamente, detalladamente las cosas. Y les dice para que el término hebreo para informar significa poner el objeto en un lugar alto para que todos lo vean. Y este término también es usado cuando Dios revela su voluntad a los hombres, lo que Él va a hacer. Y el término hebreo para decir es hablar, comprobar, responder. Y esto quiere decir que los líderes no solamente dirán, sino que explicarán el asunto detalladamente. Quiera Dios que podamos despertar de esta ceguera que está envolviendo a nuestra Latinoamérica para salir de este tipo de sociedad idiotizada, tonta, que no se está dando cuenta que vamos al abismo, que vamos a lo peor, a la miseria. Todo lo que existe en este mundo cambia constantemente, por lo cual debemos indagar, investigar, preguntar para poder discernir lo viejo de lo nuevo, lo que funciona y lo que fracasa, y lo que carece de sentido. Sin embargo, la palabra de Dios es eternamente inmutable, es la misma ayer, hoy, siempre. Hebreos 1, 12 y 13, 8. La palabra no se corrompe, no se oxida, la palabra de Dios, porque es viva y activa. La palabra de Dios, escuche bien, se mantiene. Es una nueva historia en sí misma. El mal, los defectos y las obras perversas emergen de la historia y transforman las sociedades en tontas e idiotizadas por hacer a un lado la palabra de Dios y por la gente no solo hacer a un lado la palabra de Dios, sino empezar a creer que hombres con un pasado tan oscuro pueden levantar una nación. ¿Cómo está la moral de los que apoyan este sistema? ¿Cómo están sus vidas que tienden a apoyar personas con un pasado tan terriblemente perverso y malo? Pensando, no, que es que esto va a ser mejor cuando esto ha sido un fracaso en más de 66 naciones en el mundo, estos sistemas de gobierno. Así es que la palabra permanece. Ahora bien, todo esto emerge, toda esta maldad. Algunos dicen, no, es que estamos cansados de los otros sistemas. Pues miren a los países hermanos, cómo cayeron supuestamente cansados por el sistema y ahora están peor. Así es que estoy seguro que los que andan en la palabra de Dios y entienden la voluntad de Dios y conocen la senda antigua, serán guiados, guardados de esta generación idiotizada, maligna y perversa. Amigos, tenemos que buscar a Dios. Tenemos que dejar esa irracionalidad que se está moviendo. Tenemos que dejar de vivir por ilusiones y estudiar la historia y saber que el pasado nos tiene un mensaje que si no se corrige se vuelve a repetir. Y lo que están viviendo nuestras naciones vecinas, pues aquí lo están recibiendo, lo han recibido con manos abiertas y a lo que esto va a llegar es a lo mismo de los demás. Quiera Dios que los demás líderes que están rodeando este sistema no se dejen comprar y puedan parar todo lo que este sistema quiere hacer, porque nos quieren llevar a lo que viven otras naciones, a la anarquía, al daño y a la destrucción, pero que Dios guarde y proteja a Colombia. Invito por este medio a todos los que me escuchan, a los no cristianos y a los creyentes en Dios, a que oremos para que si este sistema viene con esa mentalidad que es lo más propio, Dios lo deponga y levante gente que sirva realmente a la nación y la saque adelante y confunda al enemigo en este país. Que Dios bendiga a Colombia, que Dios bendiga a los colombianos y que Dios nos ayude y extienda su mano para que este mal de sistema de gobierno no se siga regando en nuestra nación y que Dios traiga luz al Congreso y luz a los demás líderes y a la población colombiana para que a esto se le dé un alto en el nombre
del bienestar colombiano. Paz y bendición para todos.